A eso vinimos. Hemos titulado el tema de hoy, ¿los frutos de qué? Del Espíritu. Y mencionamos en la lectura bíblica, en el libro de Gálatas, capítulo 5, en los versos 22 y 23 menciona los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y saben, pudiéramos dedicar un sermón a cada una de esas cualidades, pero queremos irnos al de picnic, ¿verdad que sí? Así que solamente yo escogí una. Quisiera hablar del gozo. Se habla poco del gozo en la iglesia, pero ¿sabías que el gozo es un fruto de qué? Del Espíritu. Por lo tanto, una iglesia gozosa es una iglesia que está llena de ¿qué? Del Espíritu. Porque es un fruto de ¿qué? Del Espíritu. De ahí que quisiera hacer referencia a varias historias de la Biblia. La primera que quiero hacer referencia se encuentra en Marcos capítulo 1, los versos 39 en adelante, y dice así. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera, ¿quién? Demonios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús predicaba por toda Galilea y echaba fuera demonios. Y continúa diciendo, y vino a él, ¿quién? Un leproso. Ahora tenemos que hacer un paréntesis aquí, porque tenemos que entender lo que era un leproso. Tenemos que entender la vida, lo que era la vida para ese leproso. La lepra era una enfermedad contagiosa, una enfermedad que se te iba cayendo los pedazos de la piel y amanecías sin un dedo y al otro día amanecías sin la mano y hasta que llegaba el momento en que morías. Ahora, el que tenía lepra tenía que separarse de toda su familia, tenía que estar en cuarentena permanente y si iba caminando cerca de donde estaba la gente tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que la gente se separara de él y él pudiera pasar. Así que era una vida solitaria, una vida dolorosa, una vida donde socialmente él perdía todos los beneficios. Una vida triste. Y decían que los que tenían lepra eran castigados por Dios. De ahí que se sentían rechazados por la iglesia, rechazados por Dios. Y dice la Escritura que vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes ¿qué? Limpiarme. En medio de su miseria, en medio de su dolor, años que no había visto a su familia, años que no había podido tener el toque de un ser humano, le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Años que no recibía el toque de un ser humano y recibió ahora el toque ¿de quién? De Jesús. Y le dijo, quiero ser limpio. ¿Se imaginan lo que sintió el leproso? Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Se imaginan cómo se sintió? ¿Se imaginan que al mirarse y ver todo restaurado, se imaginan? Estaría triste. Estaría triste. Estaría con la cabeza baja. Estaría lleno ¿de qué? De gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había recibido ¿qué cosa? El fruto del Espíritu. El gozo viene como producto de haber tenido una relación especial con el Maestro. Entonces, dice que Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira,
no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Y él obedeció. Pero oído él, ¿qué hizo? Comenzó a publicarlo, y no solo lo publicó, sino que dice mucho, y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La pregunta es, ¿podía él esconder el hecho? No. Se la pasaba diciendo inmundo, inmundo, y de pronto ahora soy sano. Adiós, este no era el que gritaba inmundo, inmundo. La gente le iba a preguntar. Él no se podía contener. El gozo era tan grande dentro de él que él no podía contenerse y tuvo que divulgarlo. Ahora hay otra experiencia en el libro de Juan capítulo 15. Nota lo que dice Juan 15:11. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. El gozo es un fruto ¿de qué cosa? Del Espíritu. Es fruto de haber tenido una experiencia ¿con quién? Con Jesús. Jesús ya se había partido al cielo. Los discípulos comenzaron a predicar. Y en Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, ahí los discípulos tenían una experiencia. ¿Sabe? Cada vez que yo leo esto, yo sueño con que nuestra iglesia tenga un parecido a la iglesia apostólica. Dice ahí, Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A la hora novena. ¿Y cómo se llamaba esa hora? La de la oración. ¿Saben? Por eso es que yo sueño con tener una iglesia como esta. Una iglesia que todo el tiempo tenga las puertas abiertas y que ustedes puedan venir a cualquier hora ¿a qué? A orar. Pero a veces llegamos a la iglesia y hasta el mismo sábado encontramos la puerta cerrada. Y a veces queremos cerrarla para que no se ensucie o porque se meten los niños, pero se pierde el propósito por el cual Dios creó la iglesia, y es para que su iglesia sea llamada casa ¿de qué? De oración. Y ahí están los apóstoles que fueron a la iglesia, al templo, a la hora novena, porque era su costumbre, y fueron ¿a qué? A orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entran en el templo. Así que ahí estaba el cojo. El cojo nació cojo. Es como yo nací tirado y no hay remedios, moriré tirado. El cojo nació cojo y no tenía esperanza. Lo ponían a la puerta del templo. ¿Por qué? Porque los que van a orar al templo tienen misericordia. Los que van a orar al templo se compadecen de sus hermanos. Y por ser cojo, no podía trabajar. No había un sistema de seguro social, no había un sistema de retiro, por lo tanto dependía de la misericordia de quienes iban al templo ¿a qué? A orar. Y allí estaba, a la entrada del templo. ¿Y qué pedía él? Limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, y saben, a veces nosotros nos avergonzamos de pedir, y cuando nos avergonzamos de pedir no nos gusta mirar a la cara. Y ahí estaba él rogando que una limosna, pero no los estaba ¿qué? Y Pedro le dijo ¿qué? Míranos. Y él inmediatamente movió su rostro esperando de ellos recibir algo. Entonces él estuvo atento a esperar de ellos recibir algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora yo quiero que se piensen un poquito en esta escena. ¿El hombre había caminado antes? No, nació como cojo. Nunca había caminado. Veía a los demás correr. Se veía que era un joven ya adulto. Así que pasó toda su niñez viendo a los niños correr y él no podía correr. Viendo que dependía de otros que lo llevasen al templo, porque él ni siquiera podía llegar al templo por su cuenta. Ahora, a mí me toca la historia porque mi papá perdió la capacidad de caminar. Mi papá está en una silla de ruedas permanentemente. Y mi papá dice que si algún día llega a caminar, él va a dormir de pie. Pues lleva 6 años postrado. Tanto es el deseo que él tiene de caminar. Me imagino el deseo que tenía este hombre de caminar. Sin embargo, él no sabía lo que estos hombres podían darle. Por lo tanto, él pedía no necesariamente lo que él necesitaba. Él pedía ¿qué cosa? Limosna. ¿Y qué le iba a dar Pedro? Lo que él necesitaba. Y a veces somos así con Dios. Le pedimos a Dios no lo que necesitamos, sino lo que nosotros creemos que podemos recibir. Pero Dios quiere darte lo que tú necesitas. Y quizás lo que tú necesitas no es dinero. Quizás lo que tú necesitas no es un templo. Quizás lo que tú necesitas es otra cosa. Pero Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dice la Escritura, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento los pies se le afirmaron, los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo. ¿Cómo? ¿Cómo entró? Andando y saltando y dándole la gloria ¿a quién? Ahora, si entra por ahí alguien saltando, gritando y dándole la gloria a Dios, ¿qué pensaríamos? Está loco, ¿verdad? ¿Y qué haríamos? Mira, los diáconos, sáquenlo. La pregunta es, ¿podía contenerse? No. Porque estaba lleno de ¿qué? De gozo. El gozo viene como producto de haber tenido un encuentro especial con Dios. Una experiencia. Y esa experiencia necesitamos tenerla todos. Es una experiencia que no te puedes contener, que no hay quien te frene, porque el gozo está en ti. Hechos capítulo 2, verso 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo, ¿con qué? Con tu presencia. Estamos leprosos del pecado. Hemos sido llenos nacimos cojos, nacimos enfermos, nacimos en este mundo. Pero Dios, al encontrarse con nosotros, nos ha restaurado, nos ha traído otra vez al redil. Y podemos llegar a la iglesia llenos de gozo porque hemos tenido un encuentro especial con nuestro Salvador. Discurso maestro de Jesucristo, página 33. Dice, la alegría llenaba los corazones de Pablo y Silas cuando oraban y entonaban alabanzas a Dios a la medianoche. ¿Dónde? En el calabozo de Filipo. Cristo estaba con ellos allí y la luz de su presencia disipaba la oscuridad con la gloria de los atrios celestiales. Desde Roma, Pablo escribió sin pensar en sus cadenas al ver cómo se difundía el evangelio. Esto me gozo y me gozaré aún. ¿Podríamos estar gozosos en una situación donde estuviéramos encarcelados? Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 475. Dice, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan ¿a qué cosa? Al decaimiento y a la muerte. El valor, la esperanza, la fe,
la simpatía y el amor fomentan ¿qué cosa? La salud. ¿Y qué hacen con la vida? Alarga la vida. El estar alegre, el estar gozoso, alarga la vida. El mismo tomo, la misma página, siguiente párrafo, dice: el pesar disminuye la circulación en los vasos sanguíneos y los nervios y también retarda la acción del hígado. Obstaculiza el proceso de la digestión y la nutrición y tiene la tendencia a secar, ¿qué cosa? La médula, sustancia interior de todo el organismo. Continúa diciendo: si bien el pesar y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden causar mucho daño, pero, ¿qué cosa? La alegría y la esperanza, mientras iluminan la senda de los demás, ¿qué cosas son? Son vida los que la hallan y medicina a toda la carne. Salmo 98, versículo 4, ¿qué dice? Cantad alegres a Jehová. ¿Quiénes? Toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1118, dice así: cuando la luz del cielo brilla en el instrumento humano, su rostro, ¿qué cosa expresa? El gozo del Señor, que mora en lo íntimo. La ausencia de Cristo en el alma hace que la gente sea ¿qué? Triste y tenga una mente que desconfía. ¿La ausencia de qué? Cuando llegamos a una iglesia y yo veo allí los hermanitos, porque hay hermanitos que piensan que mientras más tristes se vean, más santos son. Y tienen unas caras largas así. Y si te ríes un poquito, ya pecaste. Pero es que el Espíritu trae ¿qué cosa? Gozo. Y no lo puedes contener. Porque antes naciste cojo y Dios te dio la capacidad de caminar. Porque antes eras leproso del pecado y Dios te limpió, te dio la capacidad de ser sano. El gozo viene como producto de haber tenido un encuentro especial con Dios. La falta de Cristo es la que hace que el rostro sea triste y la vida una peregrinación ¿de qué? De lamentos. El regocijo es la nota dominante de la palabra de Dios para todos los que reciben a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida. La luz trae alegría y gozo, y ese gozo se expresa en la vida y en el carácter. Salmo capítulo 100, versículo 1. Dice: cantad tristes. ¿Cómo dice? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No cantemos como un funeral, cantemos alegres. Cantemos habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios. Salmo 126, versículo 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos ¿cómo? Alegres. Salmo 32, 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 33, versículo 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Ahora, no solamente los salmos hablan del gozo. Mateo capítulo 5, versículo 12 dice: gozaos y ¿qué más? Y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aún en las tribulaciones debemos de gozarnos y alegrarnos. Lucas capítulo 10, versículo 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? Juan capítulo 4,
versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Así que hay gozo donde quiera, para el que siembra y para el que cosecha. Juan capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Juan capítulo 16, verso 22. También vosotros ahora tenéis tristezas, pero volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro ¿qué? Vuestro gozo. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: gozaos, ¿con quiénes? Con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Romanos capítulo 15, verso 10 dice, y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él ¿qué? Se gozan. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened ¿qué cosa? Gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de ánimo, de un mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses capítulo 1, verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses capítulo 2, verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijáis también vosotros conmigo. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por los demás, hermanos, gozaos ¿en qué? En el Señor. A mí no me molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Y otra vez digo, regocíjate. De ahí que nuestra iglesia necesita el fruto del Espíritu, el gozo. Nuestros cantos deben ser gozosos, deben de expresar la experiencia que hemos tenido con Jesús. Antes era pecador, ahora Dios me trajo aquí para perdonar mis pecados. ¿Me pudiera yo contener ese gozo? Quisiera contárselo al mundo. Hay un sitio, hay una persona que puede limpiarte de la lepra. Hay alguien que te puede hacer caminar. Hay alguien que te puede salvar. Ese es Jesús. Y esa relación, esa experiencia trae gozo. Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y lo cumplo en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9 dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Está siempre ¿qué? Y a veces me da tristeza. A veces llego a una iglesia donde hay candidatos para bautismo. Y saben, cuando hay candidatos para bautismo es para estar bailando en la iglesia. Y me digo bailando en la expresión de que tendríamos que estar brincando de alegría. Pero a veces llego a esas iglesias y dicen, no, ese no se puede bautizar. Digo, ¿por qué no? Porque no ha pasado por junta. Tiene que pasar por junta. ¿Y el gozo?
¿Y por qué junta pasó el leproso? ¿Por qué junta pasó el cojo? Entonces, a veces cambiamos o por mejor decir, confundimos. La junta es para ser aceptado como miembro, no para ser bautizado. Pero no, a veces queremos impedir el gozo y la alegría que conlleva. Y a veces dañamos una ceremonia donde los ángeles están gozando en el cielo cada vez que un alma se arrepiente. Cada vez que un hijo pródigo llega a la casa de su padre. Su padre no esperó que lo bañaran. Su padre lo abrazó y lo besó. Y le dijo, póngale en una sandalia, póngale en un nuevo traje, póngale en un anillo. Pero a veces el hermano mayor es el que se molesta. No ha pasado por junta. ¿Cierto? Necesitamos tener una experiencia con el maestro. Necesitamos desarrollar el gozo, la alegría, que su iglesia sea una iglesia llena de gozo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo como inefable y glorioso. Es un gozo especial. Capítulo 4, verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 241, dice, los cristianos que tienen la paz de Dios en sus corazones, repito, los cristianos que tienen la paz de Dios en sus corazones serán como joviales y ¿qué más? Y alegres, sin caer en la liviandad o frivolidad, mientras velan en oración, tendrán una serenidad y paz que los elevará por todo lo superfluo. ¿Serán cómo? ¿Cómo serán? Y yo quiero invitarlos a ustedes a reflejar el gozo de la salvación. A decírselo al Señor, Señor, gracias. Cuánto aprecio lo que tú has hecho por mí. Y si está conectado el audio, vamos a cantar. Vamos a decírselo al Señor. Y vamos a expresarlo con gozo. Gran gozo hay en mi alma. ¿Cuándo? Hoy. Cantemos. Puestos de pie. Listo. Vas a tener que sacarle el cover. ¿Ahora? Yo de aquí lo oigo. Sácale el cover para que entre bien. Ponle un micrófono ahí. Ponle un... Gran gozo hay en mi alma hoy.
Muchas gracias. Cantemos con gozo. Cantemos. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y lores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Amoroso Padre, Señor, queremos expresarte nuestra alegría, nuestro gozo y decirte cuánto agradecemos el sacrificio que tú has hecho por nosotros, de dónde nos has sacado, de dónde nos has traído, nos has levantado sin nosotros merecerlo. Por lo tanto, Dios, acepta nuestra adoración de gratitud y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.